Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ubicarnos de nuevo. Pero esta vez vamos a ir al versículo, bueno, ya hemos visto, solamente voy a leer el 4, el 5. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, el pecado y sus consecuencias ya no van a estar, ¿sí? Recordemos que hay una estrecha relación entre el pecado y la muerte, según Romanos 5:12, ¿sí? Y para las alturas de este estudio, es decir, para las alturas del capítulo 21, pues ya la muerte ha sido lanzada al lago de fuego, ¿sí? Las consecuencias del pecado han sido echadas fuera de la escena. Bien, ya hemos leído el versículo 5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, ¿quién es el que está sentado en el trono? Bueno, Dios, el Padre, dice, yo hago nuevas todas las cosas. Estas palabras son fieles y verdaderas, puesto que Dios es fiel y verdadero, puesto que el Señor Jesucristo es fiel y verdadero, sus palabras son fieles y verdaderas. Bien, y pasamos al versículo 6, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Cuando dice me dijo hecho está, esta palabra o esta frase, esta expresión también aparece en Apocalipsis 16:17 para referirse a la consumación de la ira de Dios con las 7 plagas, lo cual incluiría, según vimos en su momento, y lo más probable es que incluya el juicio a Babilonia. Con el juicio a Babilonia entonces se consuma completamente la ira de Dios. Entonces hecho está es un término que habla de, ¿cierto?, algo que ha sido realizado de manera completa y perfecta, en este caso el derramamiento de la ira de Dios sobre la humanidad. Pero ya para las alturas del capítulo 21, versículo 6, ese hecho está es la consumación plena del propósito de Dios. Es decir, cuando descienden los nuevos cielos y la nueva tierra, o más bien, cuando se establecen los cielos nuevos, la tierra nueva, y desciende la nueva Jerusalén. Entonces el propósito de Dios se consuma, es decir, ya no hay nada más que hacer, porque las cosas que han de permanecer para siempre se establecen en ese momento. O sea, no es que ahí me faltó tal cosa, no. Hecho está. Así como se derramó a plenitud la ira de Dios y no había nada más que derramar, entonces aquí también la consumación del plan de Dios, los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, la destrucción de los impíos, incluyendo a Satanás y sus demonios, la destrucción de la muerte, del Hades, ¿cierto? Pues significan entonces la consumación del plan de Dios. Bien, ya los redimidos están allí y morarán con el Señor por siempre. Dice a continuación, me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿A qué hace referencia esta expresión que también ya habíamos visto desde el inicio del libro? Recordemos cuando estuvimos en Apocalipsis, el capítulo 1, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Otra vez en el versículo 11 del capítulo 1 que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Entonces, ¿a qué hace referencia esta revelación del Señor que encontramos, si no estoy mal, 3 veces en Apocalipsis? Aquí en el capítulo 1, ¿sí? Y también lo encontramos en el capítulo 21. El 22 también, por favor, regáleme la cita. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. 22:13. 22:13, gracias. Entonces estamos hablando, creo que 4 veces, yo dije 3, creo que son 4 veces.
Y entonces vemos esa expresión que se repite, ya 4 veces que se repita, si son 4 veces, pues ya son bastantes para enfatizar esta verdad. Por eso queremos indagar al respecto, escudriñar respecto a lo que significa el alfa y el omega. Habíamos dicho que esta es una descripción del Señor Jesucristo. ¿Quién está hablando acá? El Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya en Apocalipsis capítulo 1 el contexto es de la visión del Señor Jesucristo, el alfa y el omega, ¿sí? Y al mismo tiempo esta es una expresión de su deidad. Al decir que es el primero y el último, pues también se está identificando con la deidad, con Dios el Padre. Cuando en Isaías, por ejemplo, capítulo 41, versículo 4, no los voy a leer porque ya los habíamos leído la última vez. Isaías 44, versículo 6. Isaías 48, versículo 12. Y ya como vemos acá, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, Apocalipsis 1, versículo 11, y Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, los estoy leyendo, simplemente estoy citándolos porque ya habíamos ido a cada uno de esos versículos. Entonces decíamos que el Señor es el principio y el fin, es decir, al hablar de Isaías, cuando el Señor se identifica yo el primero y el postero, yo el primero y el último, pues el Señor se está identificando con la deidad, porque quien puede decir eso no es un ángel, solamente Dios puede decir esta verdad. Bien, entonces vemos y proseguimos entonces hablando en cuanto al alfa y la omega. Esto hace referencia entonces en cuanto a la deidad. Y si Jesús se identifica como el alfa y el omega respecto a su deidad, es decir, que es Dios, que es creador, recordemos que es el alfa y el omega. ¿Qué decíamos en primera instancia que significa alfa y omega? La última letra del alfa. Alfa es la primera del alfabeto griego, omega la última. O sea que hay que entender que Él es el principio precisamente y es el fin. O sea que esto hace referencia a su eternidad, que ha sido desde el principio y lo será por siempre. No que tenga un inicio y tenga un fin, no. Que Él abarca la eternidad, ¿cierto? Él abarca la eternidad completamente. Y que Él es el creador. Recordemos que el alfa y el omega entonces hacen referencia también a esas letras del alfabeto griego. Recordemos que el alfabeto es un sistema, digamos, de lectura y tiene que ver con la comunicación, ¿cierto? Con las palabras. Entonces aquí estamos viendo que Él es el creador. A partir del alfabeto se crean las palabras, ¿sí? O esos sistemas de escritura, pues están diseñados para escribir las palabras, para escribir en esencia, pues ese sistema de lenguaje. Entonces aquí hablamos de que es eterno y hablamos de que es creador. Alfa y omega hacen referencia entonces a que Él es creador. Y antes de Él, como dice en Isaías, no hubo Dios. Y también esto hace referencia a su omnisciencia, porque si estamos hablando de alfa y omega, estamos hablando de un sistema de lectura, estamos hablando de un lenguaje, por tanto estamos hablando de conocimiento. Recordemos que la información que tenemos en los libros es producto entonces de las letras, ¿cierto? Es decir, que las letras en combinaciones forman palabras y las palabras entonces expresan y podemos tener un sistema de conocimiento. O sea que también alfa y omega hacen referencia a que Dios es omnisciente, como lo expresa MacArthur en esta cita que voy a leer, abro comillas. Un alfabeto es una forma ingeniosa de almacenar y comunicar conocimiento. Las 26 o 27 letras del alfabeto, al utilizarse en combinaciones casi infinitas, pueden contener y transmitir todo el conocimiento existente. Cristo es el alfabeto supremo y soberano. Nada hay fuera de su conocimiento, así que no existen factores desconocidos que puedan sabotear su segunda venida. Entonces vemos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 3, solo lo cito, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es el alfa y el omega, recordemos,
las letras, ¿cierto?, del alfabeto griego de principio a fin, por consiguiente un sistema de conocimiento. Entonces, concretemos. ¿A qué hace referencia que el Señor es el alfa y el omega? Concretemos. Primero, el principio y el fin. o sea, alfa y omega. ¿Qué significa? ¿O qué hace referencia que el Señor sea el alfa y el omega? Eternidad. Eternidad, también omnisciencia. Omnisciencia en tercer lugar. Y en segundo lugar, de acuerdo a lo que dimos, no estoy dando un orden, pero de acuerdo a lo que vemos como para que se nos quede. ¿Y qué es creador? ¿Qué es creador? Creador. A eso hace referencia Eternidad, como el alfa y el omega. Creador es el primero. Omnisciencia el segundo y eternidad el tercero. ¿Sí? Bueno, los dijimos los tres que es importante. ¿Sí? Omnisciencia, creador y eternidad. A eso hace referencia entonces el alfa y el omega, el principio y fin, como concretando. ¿Sí? Porque decimos, Él es el alfa y el omega, ¿y qué significa? Bueno, ya tenemos una idea de lo que ello significa. ¿Sí? Entonces, vemos acá, dice, un alfabeto es una forma ingeniosa de almacenar y comunicar conocimiento. Las 26 o 27 letras del alfabeto, al utilizarse en combinaciones casi infinitas, pueden contener y transmitir todo el conocimiento existente. Cristo es el alfabeto supremo y soberano, nada hay fuera de su conocimiento, así que no existen factores desconocidos que puedan sabotear su segunda venida. Bien. Seguimos en la siguiente frase. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Señor. Una pregunta, perdón. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto hebreo? Hebreo no lo sé, y el griego tampoco lo sé en este momento. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Bueno, respecto al... ¿De que se me olvide? En la nueva versión internacional creo que está el Salmo 119 como acróstico, y creo que cada párrafo comienza con una de las letras. Creo que ahí están todas. Creo que si cuenta usted el Salmo 119 en la nueva versión internacional y cuenta las letras, entonces ahí aparece. Bien. Entonces, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y esta invitación, ¿dónde se repite? Esta invitación se repite también en Apocalipsis, capítulo 22, sí señor, versículo 17, dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que dice venga, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, esta afirmación hace referencia directamente a la persona de Jesús, quien es en sí mismo, o sea, en Cristo mismo es quien. Él es la vida, el origen y la fuente del agua viva, o sea, de la vida. No es que Cristo tenga el agua viva solamente, es que Cristo es agua viva, Cristo es la vida. Él es en sí mismo la vida. Hace parte de su naturaleza, de sus atributos. Él es la vida. Para que confirmemos esto, vamos a recordar esta serie de pasajes que hemos leído respecto a que Jesús es la vida. Comencemos con Salmo 36, versículo 9. Abrochémonos los cinturones porque vamos a leer, sí señor, de manera fluida cada uno de ellos. Salmo 36, versículo 9, dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿De quién se dice eso? De Jehová, Dios, ¿sí? ¿Se dice exclusivamente de la persona del Padre? Ya lo iremos viendo. Jeremías capítulo 2, versículo 13, cuando el Señor a través de Jeremías pronuncia esta profecía exhortando y amonestando al pueblo, dice allí en el capítulo 2, versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
el pueblo dejó al Señor, dice que es fuente de agua viva. Y cavaron cisternas rotas, es decir, buscaron los propios medios de subsistir física y espiritualmente. También encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 1, y es clave porque ya hablamos de Dios el Padre, de Jehová, ¿sí? Pero ahora, ¿qué dice la Escritura respecto al Hijo de Dios, a Dios el Hijo? Juan capítulo 1, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién? ¿En quién? En el Verbo, el Logos, la palabra de Dios, la naturaleza, la esencia, ¿cierto? El propósito de Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo es la vida. Y también un pasaje muy conocido, también en Isaías, por favor, regáleme la cita. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Bien, ese pasaje lo citaremos a continuación, más adelantico. Ese pasaje es Isaías 55. Siguiente es Juan capítulo 4, versículo 4 al 14. Juan capítulo 4, del 4 al 14. Y vamos a leer allí. Perdón, Juan 4, vamos a leer exclusivamente el 14. Dice, mas al que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que la fuente que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La fuente que yo le daré será en él una fuente, dice, de agua que salte para vida eterna. El que beba del agua que el Señor da. Entonces, Él mismo ofreciéndonos agua viva. Juan capítulo 5, versículo 39 al 40, allí mismo, refiriéndose a Jesús como quien da vida, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si no se va al Hijo, no hay vida. En el Hijo está la vida. Como acabamos de leer en Juan 1, 14. También en Juan capítulo 6, versículo 35, dice el Señor, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan tiene que ver con el sustento, con las fuerzas, con la alimentación, ¿sí? Y en este caso el Señor es el sustento, es la fuerza y es la vida que otorga al ser humano. Y un pasaje, Juan 4:10, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva, el agua de la vida. Juan 14:6, que es un pasaje bastante conocido, junto con Juan 3:16. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no dice que solamente allí que Él tiene la vida, sino que Él es la vida. Él, como decíamos al principio, Jesús en sí mismo es la vida, el origen, la fuente de vida, ¿sí? Como este pasaje a continuación vamos a leerlo, vamos a la epístola de Juan, creo que Juan es clave para referirse a Jesús como la vida. Vamos a primera epístola de Juan, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12 primero. 5 del 11 al 12. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Entonces, tener al Hijo es tener la vida. Tener al Hijo, entonces, es tener la vida eterna, tener salvación, tener bienestar verdaderamente en el sentido más elevado de la palabra, porque Cristo es la vida. Y más adelante en el versículo 20, allí mismo de Primera de Juan capítulo 5, dice: también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna, refiriéndonos a la deidad de Jesús y refiriéndonos a que Él es la vida. Acabé de leerlo en la Nueva Versión Internacional. Entonces, ya vimos quién es la vida: Cristo en sí mismo. No que Él nos dé, Señor, deme la fuente de agua viva. Él mismo es la fuente de agua viva, ¿cierto? Pero lo está diciendo como en metáfora: yo le daré agua viva, es decir, Él mismo se va a dar a Él mismo. Por eso dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, la verdadera vida. No, va más allá de lo material y de las posesiones que tengamos, porque las personas creen, y hay una expresión, ¿no? Cuando las personas están cómodas, están en un lugar, dicen: no, esto sí es un bidononón. Cuando dicen que, o sea, cuando dan a entender que están bien económicamente, que tienen recursos, etcétera. Es una expresión que se dice: esto no es vida, esto es un bidononón. ¿Por qué lo dicen? No porque tengan al Hijo, sino porque tienen comodidades físicas, económicas. Pero en eso no consiste la vida eterna, la verdadera vida. Esa vida pasa, ese bidononón, entre comillas, que dicen, eso es un momento, sí señor. Bueno, ahora definamos la sed. ¿A qué se refiere la sed? ¿A qué se refiere la sed? Entonces, la sed habla precisamente de una necesidad vital, una necesidad vital. Cuando uno tiene sed, es una necesidad vital. Si no se cura, si no se calma la sed, pues una persona puede morir. Si el cuerpo está pidiendo agua, ¿cierto? El agua se conoce, habíamos dicho, como el líquido vital. Entonces, hacemos referencia a la necesidad vital y genuina por la persona de Cristo, porque Cristo es la vida que promete saciar esa sed. Entonces, la sed, ¿a qué hace referencia? A la necesidad vital de Cristo. La gente cree que no tiene necesidad de Dios, o que con lo que conoce de Dios o sabe de Dios, con eso se contenta, o con su religión, con ir a misa, etc. Pero la sed hace referencia a una necesidad vital y genuina por la persona del Señor Jesucristo, porque Él es la vida, ¿no? Respecto a esa necesidad en el ser humano de la persona del Señor, la encontramos en el famoso Salmo 42, Salmo 42, versículo 1 al versículo 2, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hace referencia a esa necesidad, ¿no? E Isaías 55:1, que nos leían hace un momento: a todos los sedientos vengan a las aguas, a los que no tienen dinero vengan, ¿cierto? Compren gratuitamente. Parece contradictorio, pero el Señor está ofreciendo, dice: vengan gratuitamente, ¿sí? Vino y leche, o pan y leche. Recuérdeme, por favor. Vino y leche. ¿Vino y leche? Sí, señor. Isaías 55 dice: sí, Señor, vino y leche. Ven y compran sin dinero vino y leche. Dice: oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Es decir, hay vida en el Señor Jesús. Y Juan capítulo 7, también no podía quedar fuera Juan, porque Juan es quien habla precisamente de la vida, de la fuente de agua de vida. Ahí Juan, en el último y gran día de la fiesta, dice que el Señor alzó su voz. ¿Y cuál es ese gran día de la fiesta? Creo que es la fiesta de los tabernáculos, la plenitud de la cosecha, entre otras cosas. Sí, es esa fiesta. Juan capítulo 7, versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora hablemos de la salvación y la victoria del creyente, porque eso lo encontramos en el versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Y dice precisamente allí, versículo 7, y el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Este verso entonces nos recuerda la recompensa, ¿se acuerda? Para aquellos que venzan en las iglesias. ¿Se acuerda que cuando pasamos por el capítulo 3 y el capítulo 2 y capítulo 3, veíamos que el Señor ofrecía, prometía recompensa al que saliera vencedor. Al que venciere, por ejemplo, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces esto nos recuerda esas recompensas, esa serie de recompensas que se prometían en los capítulos 2 y capítulo 3 a las iglesias de Asia. ¿Se acuerda? A Éfeso, a Esmirna, Tiatira y cada una de ellas. Entonces, algunas de estas promesas habíamos dicho que se van a cumplir ¿cuándo? En el milenio. Por ejemplo, la que acabé de citar. El Señor va a dar autoridad, va a dar gobierno, va a dar un lugar de honra, de privilegio a algunos de los suyos, ¿cierto? Recordemos que la salvación es un aspecto, pero las recompensas es otro aspecto que va después de la salvación. Es decir, las recompensas no están aisladas de la salvación, están relacionadas con la salvación, pero las recompensas son adicionales, es decir, dentro de la salvación. La salvación no es una recompensa, la salvación es por gracia, por misericordia, por favor inmerecido de Dios para con nosotros. Entonces, los que vencen son aquellos que, según el contexto de las cartas, recordemos, para tratar de sintetizar, ¿quiénes son los que vencen en las cartas? El capítulo 2 y el capítulo 3. Son aquellos que permanecen fieles en comunión y en obediencia a Dios, apartados de las cosas que Dios reprobaba en cada una de esas iglesias. Eran aquellos que permanecían fieles a Dios y no andaban en lo que andaban las demás. Por ejemplo, en Éfeso, ¿quiénes eran los vencedores? En Éfeso, que es la primera iglesia. Entonces, ¿quiénes son los vencedores en Éfeso? Aquellos que no habían dejado el primer amor. ¿Sí? Y así podríamos hablar de cada una de las iglesias. Por ejemplo, la última, la Odisea. Me acuerdo más que todo desde la primera y la última. La de la Odisea. Entonces, en la Odisea, ¿quiénes son los que vencen? Los que no quedan en un estado de tibieza. Los que compran del Señor, dice colirio, vestiduras, ¿sí? Aquellos que acuden al Señor a su necesidad, ¿cierto? En su necesidad para que Él la supla. Entonces esos serían los vencedores. Repito, los que vencen son los que permanecen entonces fieles y no siguen en el mismo camino que andaban esas iglesias, ¿sí? Confrontemos esto con Primera de Juan capítulo 5 del 4 al 5. Primera de Juan capítulo 5 del versículo 4 al versículo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Según Juan, y yo creo que eso está muy relacionado con lo que estamos hablando, porque precisamente es el mismo evangelista, es el mismo apóstol Juan, el mismo escritor de Apocalipsis, es el mismo de la carta, y yo creo que nos ayudaría a definir qué significa el ser vencedor. ¿Qué significa ser vencedor según lo que acabamos de leer? ¿Quién es el vencedor? El vencedor es el fiel.
El que ha nacido de Dios, que ha nacido nuevo de Dios. el que tiene fe, ¿cierto? La fe en Jesucristo, el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces el que ha nacido de Dios, nacido de nuevo, El heredero. y el que cree que Jesús es el Hijo de Cristo. Dios, los hijos de Dios, los herederos de Dios también, los que tienen fe. Sí, Señor. Pero aquí estamos hablando específicamente de los vencedores. Los vencedores, sí. Los vencedores. Sí. Entonces, Con- según digamos, dice que bueno, los que permanecen fieles, con Cristo entonces, somos más que vencedores. sí, Señor. Sí, Es decir, según Primera de Juan 5, del 4 al 5, que es el que estamos leyendo, sí, señor. tiene que ver con el que ha nacido de Dios, y el vencedor es aquel que ha puesto su confianza en la persona del Señor Jesucristo. Sí, sí. Entonces estamos tratando, así como definimos alfa y omega, estamos tratando de concretar quién es el vencedor. ¿Quién es el vencedor, no? En otras palabras, son los creyentes, sí, Señor. En otras palabras, son los creyentes. ¿Por qué se caracterizan los creyentes según 1 Juan 5? Porque han nacido de Dios, porque han puesto su confianza en la persona y la obra del Señor Jesucristo, y eso involucra obediencia. No solamente yo confío en Jesús, pero no le obedezco. Entonces es una fe incoherente, no tiene sentido. No tiene sentido, ¿bien? Proseguimos entonces. En otras palabras, los vencedores son los creyentes, es decir, su perseverancia evidencia su salvación, porque lo estamos viendo en Apocalipsis. Volvamos a Apocalipsis. Dice allí, el que venciere heredará todas las cosas. O sea, el que venciere es el que permanece firme también. Otra característica de los creyentes, de los vencedores. Permanece firme, a pesar, en el caso de los de las iglesias, permanecen firmes a pesar de la contaminación que había alrededor de ellos. El que persevera, ¿cierto? Entonces el que venciere heredará todas las cosas. Pero no se puede vencer si no se está en Cristo. Se requiere estar en Cristo para vencer. Si no se está en Cristo, no se puede vencer, según lo que estamos leyendo. Entonces, los creyentes, a través de su perseverancia, evidencian su salvación. No perseveramos para salvarnos, sino por cuanto somos salvos, perseveramos. Una persona que está fuera de la salvación, que no ha confiado en Cristo, en sus propias fuerzas no puede perseverar. Necesita estar en Cristo para perseverar. Recordemos, un muerto espiritual no tiene vida espiritual. Necesita la vida espiritual que Cristo, el Señor, por su gracia da. Como dijo Pablo, estando muertos en pecados y en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Si Dios no toma la iniciativa, recordemos, 1 Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros primero. La iniciativa es del Señor. Nosotros permanecemos, perseveramos como evidencia de esa salvación. Mas no somos salvos por las cosas que hagamos. Recordemos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Tenemos la responsabilidad de esforzarnos. Yo con esto no estoy diciendo que no nos esforcemos sino hagamos obras. No, porque precisamente el pasaje que estoy leyendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no proviene de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y algunos dirían, o sea que yo tengo que esperar a que Dios me salve, porque como no es por mis obras, pero ahí seguido dice, ojo, para los que dicen eso, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que las buenas obras no quedan afuera, están involucradas, están incluidas, son necesarias como evidencia de la salvación, tal como lo dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Es decir, una persona que dice tener fe, pero no tiene un testimonio coherente, no tiene un testimonio de vida, pues está muerto. Esa persona está muerta, ¿bien? Entonces ese es en el contexto, repito, es en el contexto de la salvación, o más bien dentro de la gracia, que el creyente se esfuerza, que el creyente persevera y que el creyente finalmente vence. Recordemos 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Esfuérzate en la gracia, no fuera de la gracia, esfuérzate en la gracia, dentro de la jurisdicción de la gracia, es en Jesucristo, que es en Cristo Jesús, esfuérzate en la gracia. O sea que no es esperar que ya soy salvo, siempre salvo, y de aquí en adelante
ya tengo licencia para pecar. No, una persona que dice eso, y eso es cierto en una persona que persevera, se mantiene, lucha, que cayó, no importa, se levanta, prosigue, esos son los vencedores. Como el progreso del peregrino, recordemos esa analogía de Jan Banyan, donde él mismo muestra que peregrino no es que él siguió el camino derechito y nunca se desvió, tuvo problemas. No estoy justificando las caídas, pero en ese caminar, por experiencia personal, y de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, muchos han tenido esas salidas del camino, pero ¿qué hace el Señor en su misericordia? Lo llama y esta persona tiene que regresar al camino. Si no regresa al camino, entonces no está haciendo evidencia de su salvación, no es verdaderamente un creyente, ¿no? Entonces enfatizamos que fuera de la salvación es imposible vencer, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son las cosas que hereda el que vence? O sea, el creyente. ¿Cuáles son las cosas que hereda? Ya definimos quién es el vencedor, pero ahora, ¿qué hereda el vencedor? Recordemos, versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Cuáles son todas esas cosas? Autoridad, vestiduras de justicia. Autoridad, vestiduras de justicia, ser columna en el templo de Dios. Usted está leyendo capítulo 2, capítulo 3, la recompensa. Estar en el trono sentado. Sí. También una herencia eterna. Entonces, todo esto, El que venciere es herencia eterna. entonces, en esencia, ¿qué cosas hereda el creyente? Todas estas cosas, es decir, la salvación, El paquete. la salvación por gracia, el paquete de la salvación. Sí, como decía Chepito, cuando digo paquete no es un término peyorativo, un término ofensivo, no, es el kit, todo lo que incluye la salvación, justificación, regeneración y para este entonces, glorificación. Entonces, pero dentro de eso seamos más específicos, porque aquí nos están dando detalles, ¿no? Entonces, en esencia, ¿qué hereda el creyente? La salvación. Hebreos 1:14, refiriéndose a los ángeles. ¿Quiénes son estos? Espíritus ministradores. ¿No son estos espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación? Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos... lo repetía tanto y se me olvidó. Dice, capítulo 1, versículo 3, dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, otra vez herencia, porque estamos hablando de estos pasajes, porque esos pasajes tienen en común herencia. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 7? Heredará. ¿Y qué va a heredar? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, en la presencia de Dios. Entonces, específicamente, según el contexto del libro, ¿qué cosas? Y ahora sí lo que usted mencionaba, cada una de las cosas que se prometen al que venza en cada una de las iglesias, según lo que usted leía, versículo 2, capítulo 2, capítulo 3, y hagamos el ejercicio, es decir, vayamos a Apocalipsis 2 y miremos al final de cada uno de los mensajes a las iglesias. Es fácil porque, por ejemplo, la Reina Valera tiene los títulos, mensaje a Éfeso, mensaje a Esmirna, entonces no es sino que nos vayamos al final de cada uno de esos párrafos, de esas secciones, y miremos qué hereda el vencedor. Ya definimos al vencedor, el que ha nacido de nuevo y el que ha confiado en el Señor Jesucristo y persevera a pesar de la contaminación que pueda estar alrededor, en su entorno. Dice capítulo 2, versículo 7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Capítulo 2, versículo 17. El 7 ya. Ahora el 17. Capítulo 2, versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Capítulo 2, versículo 17, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Capítulo 2, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Capítulo 3,
Versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dese cuenta que a pesar de que esto haya sido dicho en el capítulo 2, está en contexto y está en línea con lo que estamos viendo casi 20 capítulos más adelante. Capítulo 3, versículo 21, al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, dese cuenta toda esta serie de cosas que hereda el creyente, promesas y cosas que hereda el creyente. Entonces, ya dijimos que ¿qué hereda la salvación? Pero hemos de ser más específicos. Según Apocalipsis, entonces cada una de las cosas que se prometen al que venza en cada una de las iglesias, ¿sí? Pero según el contexto más inmediato, porque ya vimos el contexto del libro, pero según el contexto inmediato, ¿qué es todas las cosas? Inmediato, el contexto inmediato del capítulo 21. Del capítulo 21. ¿Qué hereda el creyente? Los cielos nuevos, la tierra nueva. Vida nueva, sí, vida nueva, sí. La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, ¿sí? Hereda, ese es el contexto inmediato. Y heredar los cielos nuevos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén es heredarlo todo. ¿Por qué? Porque Dios va a estar ahí. Tener al Señor, o sea, ¿qué más puede pedir uno? Alguien decía que el cielo es cielo porque Dios está ahí. Porque Dios está ahí. Entonces, dése cuenta las bendiciones, que son más allá de lo que la gente a veces persigue en esta tierra. Esto, al contemplar eso que estamos viendo, todo queda opacado, todo lo que en este mundo la gente anhela, busca, queda opacado porque estas cosas desaparecen y pasan, como dice Primera de Juan capítulo 2, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, pasan y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde permanece para siempre? En los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, ¿sí? Bien. Entonces, vemos lo que el creyente hereda, ¿no? Es el disfrutar de los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Ahora hablemos de la paternidad de Dios ahí mismo, en el versículo 7, ahí vemos algo que también tiene bastantes detalles, ¿no? Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. La consumación de la promesa, ¿cierto? Entonces, si bien acabamos de mencionar la recompensa al vencedor, ahora Juan, ¿en qué se enfoca? En la relación que el creyente, que el vencedor tiene con Dios. ¿Cuál es la relación que el vencedor tiene con Dios? De padre e hijo. Dios Padre y nosotros hijos. Entonces ahora se está enfocando en la paternidad de Dios. Es decir, está llevando esa relación al nivel más alto, quizá que podamos mencionar acá. Bueno, digo quizá el más alto, porque la otra analogía al matrimonio, no sé si esté igual o esté por encima. Cuando dice que desciende la nueva Jerusalén dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Sí? Cuando se refiere a la iglesia como la esposa, la novia. Entonces, pero estamos viendo, sí, sea relación padre o hijo, o sea relación esposo-esposa, estamos viendo una relación sublime, especial, maravillosa, increíble. Entonces, ahora Juan se enfoca en la relación que el vencedor tiene con Dios, hijo y padre respectivamente. Recordemos ahora sí lo que dice Romanos, solamente lo cito, Romanos capítulo 8, versículo 16 al versículo 17, dice allí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué relación tiene este pasaje con el que dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, Él será mi hijo? Paternidad, sí Señor, ahí dice Romanos 8:16,
hijos y herederos. ¿Y qué dice Apocalipsis 21:7? Hijos y heredará. Entonces está en un contexto, pues prácticamente el mismo contexto, ¿no? Entonces, Romanos 8:16 muestra la relación entre ser hijo y heredar de Dios, tal como estamos viéndolo precisamente en el capítulo, en Romanos y Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿esto qué refleja? Esto refleja la calidez de esa relación. No es una relación fría, es una relación dinámica, es una relación maravillosa, es una relación, como decimos, padre e hijo. Me quedo corto al describirlo. Simplemente consideremos la relación de un padre y un hijo. Bueno, un padre y un hijo normal, digo yo, porque algunos no tuvieron esa experiencia de tener un buen padre o una buena madre. Pero en términos generales, creo que la mayoría de personas promedio pueden tener una idea de lo que es la calidez de una relación. Yo lo puedo decir, por lo menos. En cuanto a papá y en cuanto a mamá, independientemente de sus errores, pues es una relación cálida. También la solidez de esa relación. ¿Sí? Los vínculos de entre padres e hijos normalmente no se rompen tan fácil. Hay excepciones, sí, estamos en un mundo caído, pero normalmente, ¿qué es la norma? Pues que las relaciones entre padres e hijos son fuertes. Y aquí estamos hablando entonces de padre a hijo, una relación cálida, una relación sólida y una relación excelente. O sea, una relación, también hablamos de esa relación de padre e hijo, y excelente porque estamos ya aquí en la eternidad, capítulo 21, ¿no? Entonces, esto va más allá de una relación siervo y amo. Recuerde lo que dice Juan 15:15. Juan 15:15. Señor. Es que con el Padre perfecto, que es el Señor, ¿sí? Nuestra relación sí es completa, es satisfactoria y es muy Dinámica, sí, Señor. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces se cuenta que es más allá de una relación de siervo y amo. Aunque la involucra, no la estamos descartando, o sea, sí incluye la relación siervo y amo, somos esclavos. Pablo mismo lo decía al principio de sus cartas. Pablo, apóstol, y en otras ocasiones siervo, o sea, esclavo de Jesucristo. prisionero. Doulos, creo que se refiere a la palabra, prisionero. Bien, y Romanos 6:22, voy a citarlo también, solo lo cito. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, involucra la relación siervo y amo. Pero esta realidad nos permite tener una idea de la magnitud de su amor. Cuando nos dice que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, como que el Señor está dándonos una prueba, nos está dando una dimensión de la magnitud de su amor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Y dice allí, Primera de Juan 3, del 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, no a cualquiera se le dice hijo de Dios. Para que Dios llame hijo a una persona, habla de ese amor maravilloso, que a la fecha sobrepasa todo entendimiento. Digo a la fecha porque quizá para aquel entonces pues tendremos en nuestro cuerpo glorificado y nuestra mente pues glorificada una magnitud mayor de la que tenemos hoy. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Entonces esta relación no es para el creyente un concepto exclusivo de Apocalipsis. Es decir, no es que hasta ahora el Señor esté hablando de, al final de la Biblia, nos diga que nos va a aceptar como hijos. No. Esta es una realidad que el creyente en su salvación disfruta desde ya. Solo que en ese entonces, todas las promesas, la consumación y todo lo que Dios ha propuesto para sus hijos se cumplirá en los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Pero eso no significa que hoy en día no seamos llamados hijos de Dios. Claro que sí. Yo creo que uno de los pasajes más claros respecto a esto es Juan 1:12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio. No dice les dará, les dio una acción consumada, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Es una realidad presente? Por supuesto que sí, es una realidad presente. Entonces, de acuerdo con el contexto de la Escritura y similar a lo que ya vimos en cuanto a heredar todas las cosas, es decir, ya vimos a qué cosa se refiere el heredar, la salvación, lo que vimos en Apocalipsis 2 y 3, los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Entonces, el vencer no constituye a un creyente hijo de Dios, más bien evidencia su condición como hijo de Dios. Repito, el vencer no constituye a un creyente hijo de Dios, más bien la evidencia de su condición como hijo de Dios es vencer. Una persona fuera de Cristo dice: separados de mí no podéis hacer nada. Entonces no podemos por nosotros mismos alcanzar salvación, no podemos vencer. Es más bien en la condición como hijos de Dios producto de la salvación que podemos vencer. Fuera de Cristo no hay victoria. Fuera de Cristo no hay victoria. Bien, entonces Pablo también cita las palabras del Señor en el Antiguo Testamento, afirmando que aquellos que se apartan de iniquidad, ¿sí?, probablemente el equivalente a vencer que el Señor habla en Apocalipsis. Dios les llama a su pueblo. No voy a citar exclusivamente el Antiguo Testamento por ahora. Primero voy a citar el Nuevo Testamento, que es donde Pablo a su vez cita el Antiguo Testamento. ¿Sí me entiende? Pablo está citando en 2 de Corintios capítulo 6 esa relación padre-hijo y, digamos, las condiciones para certificar o ser llamados hijos e hijas. Entonces veamos, y repito lo que estamos hablando. Aquellos que se apartan de iniquidad, Dios les llama a su pueblo. 2 Corintios 6, 16 al 18, que sería el equivalente en Apocalipsis ¿a qué? A vencer. 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18, ¿cómo dice? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es hasta el 18. Entonces, seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Sí ve la condición? Dice: habitaré y andaré entre ellos. Esa consumación plena va a ser, entonces ya dijimos, en los nuevos cielos, en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. Seré su Dios y será mi pueblo, pero además de eso, serán hijos e hijas. ¿Pero cuál es la condición? Versículo 17. O por lo cual, más bien, no la condición, porque entonces me estaría contradiciendo en lo que he dicho hasta ahora, sino más bien, debido a esa condición de que Dios es Dios y que nosotros somos pueblo, dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces,
Sí, la condición y el resultado. Que Dios sea nuestro Dios, pero también nuestro Padre. Y nosotros seamos su pueblo, pero también sus hijos. Entonces dése cuenta la condición, ¿sí? Y por eso, retomando Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y él será mi hijo. Entonces vemos esa relación, la excelencia de la relación que tenemos con Dios, que es nada más y nada menos que Padre e Hijo, ¿no? Padre e Hijo. Bien. Entonces, Dios llama a su pueblo, ¿cómo lo llama? Hijos. Y esto evidencia, y ahora sí vamos a citar el Antiguo Testamento, para afirmar que el concepto de hijo de Dios y Dios como Padre no es exclusivo del Nuevo Testamento. Ya desde que Moisés escribió en el Éxodo, habla de el deseo que Dios tiene de tener un pueblo para Él, un pueblo exclusivo para su gloria, para su honra, para su deleite. Y también abrochémonos el cinturón porque vamos a leer estos pasajes y terminamos y hablaremos o ampliaremos un poco más, si Dios lo permite, la próxima reunión. Entonces, el abrebocas. Éxodo capítulo 19 del 4 al 6 dice: y vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis mi especial tesoro, dice allí precisamente. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 14:2 dice allí: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 26, 18 al 19: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Tito capítulo 2, versículo 14. Ya es nuevo, pero dése cuenta que el concepto no cambia, o sea, el propósito de Dios no cambia. Es el mismo. Yo quería demostrar eso, que los pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento confirman que Dios no ha cambiado. De hecho, Él es inmutable, recordemos, no ha cambiado su propósito. Tito capítulo 2, versículo 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos este cuadro completo de esa excelencia que tenemos en nuestra relación con Dios. Vamos entonces a orar y a participar de la cena. Señor, te agradecemos por esta verdad, estas verdades, Señor. Gracias porque en tu misericordia nos has traído a ti, Señor, nos has dado salvación y ahora somos tus hijos, Señor. Tu propósito a plenitud se cumplirá en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, pero ya tenemos ese derecho, ya tenemos esa condición, y no es derecho que hayamos alcanzado por nosotros mismos. Tú nos has concedido esa verdad.
Por eso te glorificamos y te bendecimos, te exaltamos, te agradecemos por llamarnos tus hijos, Señor.